Hola gente, bienvenido a otra clase del programa para que cualquier persona se pueda convertir en un desarrollador full stack desde cero. Y en esta clase vamos a ver funciones, this y scope en JavaScript. Y bien, empezamos. Bien, vamos a empezar bien en detalle, vamos a entender bien qué es lo que son las funciones, cómo la utilizamos, para qué sirve y todo eso. Entonces, ¿qué es una función en JavaScript? Una función es un bloque de código reutilizable, básicamente eso. Se puede ejecutar cuando lo necesitemos, permite modularizar y evitar repetir código. ¿Qué significa modularizar? O sea, es básicamente tener todo nuestro programa dividido, separado, modularizado, para tener una mejor organización, una mejor legibilidad, o sea, que lo puedan leer fácilmente y todas estas cosas. Es súper utilizado, por eso es muy importante que en esta clase entremos bien en detalle en ello. Y bueno, ahora vamos a ir a la práctica. Acá tenemos un archivo. Y bien, primero vamos a ver las distintas maneras en las que podemos crear una función. Entonces, una función, bien, como dijimos, es un bloque de código reutilizable. Se puede ejecutar, invocar cuando la necesitemos. O sea, ejecutar es cuando le damos inicio a, a esa función. Entonces, también retorna un valor o realiza una acción. Y bien, por ejemplo, tenemos estas formas. Tenemos la forma 1, que es la declaración de una función, que es lo normal. O sea, esto vino desde los inicios de JavaScript, ya luego fueron agregando otras maneras para crear funciones y es muy importante conocerlas, porque cada uno tiene distintas cosas y obviamente se lo van a encontrar muchísimo. Entonces, esta es una forma que se llama function declaration, o sea, declaración de funciones normal. Y bien, primero empezamos, vamos a limpiarlo así un poquito, así tenemos más organizado. Bien, entonces tenemos esto, así se crea una función. Primero tenemos la palabra reservada function, se escribe function, espacio, luego colocamos el nombre de la función. En este caso se llama saludar, es una función que su acción va a ser saludar. Luego tenemos un parámetro, que este parámetro está entre paréntesis. ¿Qué es lo que es el parámetro? Básicamente es un valor que recibe para luego utilizarlo dentro, en el cuerpo de la función. ¿Y cuál es el cuerpo de la función? Es este. Bueno, luego de esto, de lo de entre paréntesis, donde tenemos el parámetro, tenemos las llaves, que dentro de las llaves tenemos el cuerpo de la función. Acá vamos a tener todo el código que queremos que se ejecute para realizar la acción. En este caso es saludar. Y bien, básicamente esta es la sintaxis. Acuérdense que la sintaxis se le dice la forma en la que se escribe el código. Entonces, en este caso, así es, tenemos esta palabra, function, luego saludar, luego entre paréntesis el nombre del parámetro, que esto puede tener cualquier nombre, puede tener, se puede llamar así, en inglés, name, como sea, le podemos colocar X. Y bien, siempre tenemos que colocar nombres descriptivos, eso es súper importante, no le podemos colocar X o Y, eso es una muy mala práctica. Bueno, en este caso esto es una función que saluda y que si la invocamos, o sea, la ejecutamos para que realice la acción, nos va a imprimir hola y un nombre que lo va a recibir por parámetro. ¿Y cómo ejecutamos esto? ¿Cómo lo invocamos? De la siguiente manera, colocamos el nombre de la función, saludar, luego entre paréntesis, y ahí le pasamos el valor del parámetro. Acá acuérdense que tenemos un parámetro name que se llama name, entonces se lo vamos a pasar por acá, le vamos a decir mi nombre, Gonzalo, y esto nos va a imprimir en, en la consola, hola Gonzalo. ¿Y cómo funciona esto? Acá va a recibir este valor Gonzalo y lo va a reemplazar acá, y esto va a ser lo mismo que si hiciéramos esto, si hiciéramos eso.
¿Entienden? También podemos recibir muchas cosas acá. O sea, no solamente podemos recibir un parámetro, podemos recibir un montón de parámetros. Y también con cualquier valor. Esto es un string, pero esto puede ser un arreglo, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, podemos recibir apellido, hola, y nos saludamos, es apellido. Entonces, como tenemos un segundo parámetro, en el momento en el que invocamos a la función tenemos que darle ese segundo parámetro. Veamos, Arancibia. Entonces, esto va a imprimir esto. También otra cosa es que esto retorna un valor. ¿Cómo podemos hacer que retorne un valor? Simplemente con un return, así. Esta es otra manera. Esto no lo imprime, no lo va a imprimir en la consola, sino que lo va a retornar. Esto lo devuelve. ¿Y para qué queremos retornar algo? Es para almacenarlo en algún lugar. Por ejemplo, saludo. Creamos una constante const saludo a Gonzalo. Lo hacemos así. Y esto, ¿qué va a contener? Esta variable va a contener esto que está retornando. ¿Entienden? Por ejemplo, ahora podemos hacer un console log de esto. Saludo a Gonzalo. Miren, vamos a comentar todo lo que tenemos acá abajo, porque tenemos bastante contenido. Y si ejecutamos el script, o sea, el archivo, nos dice hola, Gonzalo Arancibia. ¿Por qué? Porque invocamos a la función y esta función retorna todo este string. ¿Entienden? Y bueno, esto, por ejemplo, en el cuerpo de la función podemos tener muchas cosas, o sea, podemos escribir muchísimas cosas. Por ejemplo, if, podemos hacer que reciba otro parámetro que diga género, y podemos hacer if género es igual a masculino, que diga hola, señor, y si no, else. Vamos a retornarlo mejor. Return, así, y si no, return, hola señora. Y esto lo eliminamos. Y bien, ¿ven? Para eso sirven las funciones, para que dentro escribamos un código, un programa, y luego podemos reutilizarlo muchas veces. Porque imagínense que siempre queremos saludar si es un señor o una señora y con el nombre. Tenemos que escribir siempre esto y es un lío. Entonces, por ejemplo, siempre colocamos esto, saludar, y colocamos masculino. Y ahora, si esto lo ejecutamos, va a decir hola señor Gonzalo Arancibia. Si no le damos ese parámetro, nos va a dar, obviamente, hola señora. ¿Ven? Entonces, para eso sirven las funciones. Vamos a volver atrás. Esto tenía un console log. Y esta es otra manera de anidar string. Esto se llama template literals, o sea, es lo mismo que hicimos recién de sumar las cosas. Y esto nos va a dar un console log, no retorna nada. Entonces, esto no va a guardar ningún valor acá. Es más, miren, si hacemos, lo imprime, hola Gonzalo Arancibia, porque al invocar la función va a ejecutar esta acción, y esta acción es un console log, y en esta variable no guardamos nada, porque no hemos hecho ningún return. Entonces por eso nos dice undefined, porque le hacemos un console log a esta variable, ¿entienden? Y bien, esto es muy importante. Las funciones siempre, casi siempre, las vamos a estar utilizando. Y ahora tenemos otra manera para crear funciones. Vamos a descomentar esto. Vamos a descomentar todo mejor. Y bien, ahora tenemos la forma 2
la forma 2, que es lo mismo, es expresión de función. Tiene un nombre distinto. La otra es declaración de función, porque es directamente es que se crea la función, se declara todo junto. Luego, de esta manera, se llama expresión de función. ¿Y cómo es? Es así. O sea, creamos una variable, en este caso es una constante, despedir se llama, la igualamos a una función anónima que no tiene nombre. ¿Ven? Colocamos función, le agregamos el entre paréntesis, luego el parámetro y luego las llaves. Y dentro, bueno, imprime, hace un console log de chao y el nombre. Esto es una expresión de función. Si ven, es distinto. Acá directamente creamos la función, le damos el nombre y todo. Acá primero declaramos una variable llamada despedir y luego definimos que esa variable va a contener una función. ¿Entienden? A esto se llama expresión de función. Es distinto. En realidad tiene la misma funcionalidad, sino que cambian algunas pequeñas cosas que no es tanto. Luego, si lo invocamos, esto no da lo mismo, esto también se puede invocar de esta manera, despedir, lo invocamos y le pasamos el parámetro, un string, y esto funciona lo mismo. Esto, aunque es una constante, pero está asignada a una función, entonces esto se convierte en una función y las funciones se pueden invocar, entonces lo invocamos con const. Luego tenemos otra manera que es una arrow function. Vamos a separar esto. Las arrow function son de vuelta, tienen la misma funcionalidad, es una función pero distinta, tienen ciertas características que la distinguen, pero se puede utilizar para lo mismo. Esto se llama arrow function o función flecha en español y funciona de la siguiente manera. De vuelta tenemos una variable, una constante en este caso, que se llama saludar flecha. Luego la igualamos, le asignamos, igualar, asignar es lo mismo, y también definir o crear, le colocamos los entre paréntesis, que acá donde vamos a recibir el parámetro, luego un igual, una flecha, las llaves, que es el cuerpo de la función, y esto funciona de lo mismo. Funciona de la misma manera, lo invocamos y nos devuelve este console log. Es lo mismo, tenemos una constante y luego le damos esta función, una arrow function. Esto se llama arrow function. Y bien, también otra cosa interesante que tiene esto es que esto también se puede convertir en esto. O sea, esto podemos hacerlo así. Y es lo mismo también. Esta flechita hace como si fuera un return, retorna algo. Es lo mismo, esto es lo mismo que hacer, por ejemplo, esto, un return. ¿Entienden? Entonces, básicamente es lo mismo que la otra función. Este es el cuerpo, podemos escribir un if, podemos seguir haciendo muchas cosas. Entonces, eso es una función básicamente, es para escribir código y luego lo podemos invocar varias veces para no reinventar la rueda, para no estar constantemente escribiendo de vuelta el mismo código. Por ejemplo, Fede. Y así, con tal de no escribir de vuelta todo este console log y todo eso. Esa es lo principal por lo que se utiliza la función. Y bueno, ¿qué tienen de común estas distintas maneras? Es que obviamente todas son funciones, pero comparten diferentes cosas. Y ahí lo vamos a ver, como el this o el hosting. Y bien, por ejemplo, el hosting, no sé si se acuerdan que lo vimos en la primera clase, que es un tema muy particular de la tecnología de JavaScript. Y bien, vamos a explicar qué lo diferencian. El hosting es una de esas. Por ejemplo, las funciones declaradas se pueden usar antes de ser definidas. Esto es por el hosting de JavaScript. Por ejemplo, tenemos esta función, es una función declarada, una función normal, de las primeras que creó JavaScript. Entonces tenemos saludo anticipado y anteriormente lo podemos invocar a esto y esto va a funcionar. ¿Ven? Esta es una de las diferencias, que es el hosting. Por el hosting, se puede invocar antes. Esta es una diferencia, que puede ser pregunta de entrevista.
pero las expresiones y la arrow function no se pueden utilizar antes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función de expresión, si la invocamos antes, o sea, si esto lo descomento y ejecuto este código, nos va a tirar un error porque no se puede invocar, no se puede llamar antes que se hayan definido o creado. Es lo mismo. En cambio, estas sí. Estas es como que se declara y se crean. La declaración es como esta variable está siendo declarada, está creada. Digo, está declarada. Luego se le asigna el valor, se le define, se le crea su valor. Y bien, esto es por el hoisting. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en la primera clase, que el hoisting consiste en que JavaScript, ¿qué es lo que hace primero? En el código, o sea, de todo lo que escribimos de JavaScript, lo que hace es que primero lo hace, esto para que lo entiendan bien, hace como una manera de escáner a todo el código, y lo que hace primero es que todo lo que se ha declarado, todas las variables y las funciones, las sube para arriba al principio, para decir, ok, tenemos una variable, tenemos esta función, tenemos todo esto. Entonces, al principio JavaScript le da como un escáner, escanea todo y sube las cosas. Ese es el hoisting, sube las declaraciones. Por ejemplo, esta constante de despedida anticipada al principio de todo va a existir, pero no le da su valor. JavaScript no le da su valor. Al principio de esto, si ahora hacemos un console log acá de despedida anticipada, nos va a dar un null o undefined, porque no tiene su valor. Pero luego JavaScript viene hasta acá y ahí le asigna el valor. Entonces, ¿qué es lo que hace el hoisting? Es que sube todas las declaraciones al principio, todas las declaraciones de las variables y las funciones, pero las funciones declaradas como esta. Por ejemplo, esto, lo único que hace el hoisting es que sube la declaración de la variable. En esto es como que sube completamente todo para arriba JavaScript. Acá había escrito algo. Es como si JavaScript primero escanea todo el archivo, guarda las funciones declaradas en memoria y recién después empieza a ejecutar línea por línea el código. ¿Se entiende? Por eso esto al principio, si lo invocamos antes de la definición, esto funciona porque JavaScript al principio le da un escáner a todo al archivo de vuelta y sube todas las declaraciones arriba, de las funciones declaradas y de las variables, en este caso la variable, y luego le asigna el valor de esto. ¿Se entiende? Déjame en los comentarios si te quedó claro. Entonces, esto es una diferencia importante. Luego también tenemos otra diferencia que es el this, que esto ya lo vamos a ver en las próximas secciones. El this cambia con las funciones declaradas, las funciones de expresiones, con la arrow function. Esto funciona un poquito distinto, pero ven, tienen como unas pequeñas características distintas, pero a fin de cuentas son lo mismo, o sea, tienen la misma funcionalidad y se utilizan para lo mismo. Entonces, ahora avanzamos con funciones y métodos. Bien, esto es casi lo mismo, pero tiene su diferencia, obviamente, siempre. Entonces, una función es cualquier bloque que se define con function. Un método es una función que vive dentro de un objeto. Ahora lo vamos a ver. Tenemos función versus métodos. Tenemos este archivo. Y bien, vamos a separar acá un poco. Bien. Una función, obviamente, es lo que acabamos de ver, es una función normal. Esta es una función de declaración, función, saludar, una función que saluda. Luego, y bien, las funciones de expresión es lo mismo, obviamente lo que acabamos de ver. Ahora, los métodos. ¿Cuál es la diferencia? Los métodos básicamente es una función, como acabamos de ver, una función que está dentro de un objeto. Es eso, no es más. Por ejemplo, tenemos este objeto calculadora y adentro tenemos una propiedad, o key también se le dice, sumar. Tengo una propiedad sumar que ahí la igualamos a una función y es lo mismo como hemos visto. Recibe unos parámetros, luego las llaves, tiene un return
aquí tenemos el cuerpo donde hace distintas cosas. Otra manera también es esta, es como la función de declaración. Recibimos los parámetros, luego las llaves y hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ahora tenemos otra propiedad que es multiplicar, y esto es una arrow function, una función flecha. ¿Ven? Y es lo mismo, podemos agregar los tres tipos de funciones dentro de un objeto, y eso se le llama método, no se le llama función, no se le llama la función sumar, se le llama el método sumar, el método del objeto calculadora. Bueno, acá tenemos una arrow function donde utiliza directamente la flechita para retornar esto. Y bien, acá tenemos un ejemplo, hacemos un console log. Y bueno, ¿y cómo utilizamos esto? ¿Cómo lo podemos invocar? Lo invocamos así, colocamos el nombre del objeto, calculadora, puntito, para acceder a la propiedad, al método en este caso, al método sumar, y lo invocamos, normal. Entonces, accedemos del objeto a la propiedad, al método sumar, y luego lo invocamos como una función normal. Y esto es así, lo invocamos con 2, el primer parámetro, esto recibe dos parámetros A y B, esto va a ser 2, luego este va a ser 3, y ahí se suma, 2 más 3, 5, y luego lo mismo con el restar, funciona de la misma manera, el multiplicar también. ¿Ven? No hay mucha ciencia. Entonces, conclusión, a ver qué tenemos acá. Una función es cualquier bloque de código que se puede ejecutar. Ya lo sabemos. Un método es simplemente una función que está dentro de un objeto. También se puede usar una arrow function como método, aunque hay que tener cuidado con su comportamiento en casos más complejos, que ya lo vamos a ver. Entonces, avanzamos. Vamos con las funciones puras e impuras. Y bien, si las funciones puras e impuras, ¿cuál es la diferencia? Que las funciones puras siempre dan el mismo resultado con los mismos argumentos, no tiene efectos secundarios. Y la impura puede modificar cosas externas o tener efectos secundarios, por ejemplo, cambiar variables globales, escribir en la consola o hacer X cosa externa. Entonces, ahora lo vamos a ver en la práctica para que se quede mejor. Entonces, a ver, bien, funciones puras. Entonces, una función pura es esto. Como acabamos de decir, que recibiendo unos parámetros siempre tiene que volver el mismo valor. Eso es una característica de la función pura. Recibiendo el parámetro A y el parámetro B, siempre va a devolver la suma de ellos. En este caso puede ser una resta, puede ser lo que sea. ¿Entienden? A base de lo que entra, siempre va a salir el mismo resultado. ¿Entienden? Si entra 1, el parámetro A siendo 1 y luego el parámetro B siendo 1 también, va a salir 2. Siempre, siempre, no va a cambiar y no depende de nada externo. No tiene ningún efecto secundario con otras cosas. Por ejemplo, en este caso lo invocamos, devuelve 5, a este lo invocamos, también devuelve 5, ¿ven? Siempre pasa lo mismo. Obviamente si colocamos en este caso un 1, va a ser 4, y aún así se sigue respetando porque a base de la entrada, de una entrada, siempre va a tener el mismo resultado. Una función impura sucede lo distinto, quizás siempre recibe la misma entrada y siempre va a devolver algo distinto, y eso es una función impura. Y esto es algo que dificulta también a la hora de ¿cómo se dice?, de testear el programa, de crear un programa, ¿cómo se dice?, reutilizable y escalable. Entonces siempre lo recomendable es crear funciones puras para tener un código bien de calidad. Entonces, en este caso, función impura tiene efectos secundarios, como por ejemplo modificar una variable externa que no esté dentro de la función. Por ejemplo, en este caso tenemos una variable externa, let, que es un contador con el valor 0. Y en este caso esta función lo que hace es que simplemente se invoca sin ningún parámetro y esta modifica una variable externa. ¿Ven? Tiene efecto secundario, no es pura, sino que está modificando cosas del exterior. Y también podemos decir que depende de cosas del exterior. Por ejemplo, si esta función la llevamos a otro programa y no tenemos en el programa fuera una variable llamada contador,
que sea un número 0, no va a funcionar, va a tirar un error, ¿entienden? Porque es importante también tener funciones puras, porque se pueden reutilizar fácilmente en otros programas, este no. Por ejemplo, la invocamos una vez, bueno, al principio, console log, contador obviamente va a ser 0. Luego, cuando invocamos a esta función, el contador va a ser 1. Si lo volvemos a invocar a esta función, va a ser 2 el contador. ¿Entienden cómo va cambiando y depende? Esa es la característica de esto. Por ejemplo, esta otra en función impura, que imprime en consola. ¿Ven? Miren. A ver. Vamos a darle más espacio y se ve mejor. Por ejemplo, tenemos esta función saludar. ¿Y por qué es impura? Porque utiliza console.log, ¿entienden? Está dependiendo de esto, está dependiendo de esta función. Porque ¿qué pasa si por X razón console.log no se puede utilizar? No se puede utilizar, nos tira un error si lo utilizamos. Esta función no va a, ¿cómo se dice? No va a funcionar, nos va a arrojar un error. Entonces es importante eso, ¿ven? Esto también es una función impura, por más que no esté modificando nada exterior, pero depende de algo exterior, de este console log. Y bien, función pura en funciones similares, bueno, tenemos por ejemplo, esta pura, que nos devuelve el cuadrado de un número a base de un parámetro, siempre va a devolver la multiplicación del mismo, bueno, elevado al cuadrado. ¿Ven? Siempre se va a respetar lo mismo, a base de lo que recibe siempre va a retornar lo mismo. Y esta es impura. ¿Por qué? Aunque tiene lo mismo, pero tiene un console log. Ya al tener el console log no la hace pura, está dependiendo de esto. ¿Se entiende? Entonces, bien. Avanzamos con las arrow function y enlace léxico de this. O tiene un nombre más técnico en inglés que es lexical binding, algo así lo pueden encontrar. Entonces, bien, la arrow function ya lo hemos visto, tiene la sintaxis más corta y ahora vamos a ver la característica principal de la arrow function frente a las otras funciones, que es el comportamiento distinto del this. Y también vamos a entender qué es lo que es este this, muy importante. Entonces, vamos a función this y bien. Entonces, repasando, tenemos por ejemplo la sintaxis tradicional de una función normal. Obviamente todas son normales, sino que esta es la tradicional. Tenemos esta, luego tenemos la arrow function para repasar, que funciona de esta manera. Tenemos la constante, una variable, y luego se le asigna una función flecha que tiene esta sintaxis. Ambos funcionan lo mismo. Dice hola Gonza, esta, y esta también hola Gonza. Ambas funcionan lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia clave de esto? Es que el this se comporta distinto en las funciones de declaración, de expresión, frente a las arrow function, a las funciones flecha. Esa es la principal diferencia que hay. Por ejemplo, tenemos un objeto donde tenemos, bueno, esta propiedad nombre, Gonza, luego tenemos un método normal, que es una función, ¿cómo se dice?, de declaración, console log, hola soy, y acá utilizamos el this.nombre, y esto nos va a devolver hola soy Gonza. Luego tenemos otro método que se llama arrow, y es una función flecha, que tenemos lo mismo, console log, hola soy this.nombre, y esto nos va a dar un undefined. Bien, primero, tenemos que entender this. ¿Qué es lo que es this? This apunta al objeto, hace referencia a un objeto, al objeto donde tenemos disponible. Por ejemplo, en este caso, en las funciones, this siempre va a apuntar al objeto donde ha sido llamado. En este caso, tenemos este objeto y aquí dentro tenemos esta función. Entonces this está apuntando, this en español es esto. Entonces hagan de cuenta de que en esta línea, en este código estamos diciendo, mira, este objeto donde estoy accede
a la propiedad nombre. ¿Entienden? Eso es lo que básicamente es el this. Está apuntando al objeto. Hace referencia a un objeto. En este caso, en las funciones normales, es al objeto donde ha sido llamado. Por ejemplo, aquí abajo tenemos objeto.normal. Estamos llamando a esta función. ¿Y dónde la estamos llamando? Desde el objeto. Entonces, esto está asumiendo este this al objeto. ¿Se entiende? Luego tenemos la arrow function y lo particular es que este this no se respeta. O sea, el arrow function no contiene su this, no tiene su this, sino que lo hereda del padre, desde más arriba. Por ejemplo, si este caso, este this en la función normal sería este objeto, el arrow function no. ¿Y qué es lo que hace esto? Hereda al que está por arriba. ¿Y cuál es el this de este objeto? Es todo, digamos, todo lo que está arriba, que puede ser Windows en un navegador, porque si tenemos un objeto corriendo en una página web, este this va a apuntar al Windows, que es una variable global donde se guardan todas las cosas. Luego, si esto está corriendo más en el servidor, en Node.js, bueno, este this va a apuntar a otra cosa. Pero para que se entienda, esto hereda al objeto padre al objeto que está más arriba, ¿entienden? Es el que está todo esto acá. En cambio, por eso este this dice undefined, no hay, mirá, arriba no hay nada, no hay ningún nombre, ¿se entiende? En este caso, sí, porque la función sí respeta al objeto donde ha sido llamado. Por ejemplo, en este caso, se llama esa función normal, o sea, el método normal, que es una función normal, se llama y esto sí va a imprimir este hola soy Gonza. ¿Se entiende? Porque sí respeta este this. Y el this funciona en las funciones donde ha sido llamado. En este caso ha sido llamado desde el objeto. La arrow function no respeta eso, por más que se haya llamado desde este objeto, no respeta este this. Este this se toma de vuelta al global, se hereda y también esto es donde ha sido definido, o sea, donde ha sido creado. En este caso lo hemos creado acá dentro de este objeto, pero como sabemos, este this no apunta al objeto, sino que va a apuntar acá más arriba. ¿Se entiende? Luego vamos a tener varios ejercicios al final de la clase en el repositorio. Les recomiendo muy fuerte de que lo hagan para que esto lo ejerciten mucho más y lo entiendan muchísimo más. Y bien, ¿esto por qué sucede? Acá tenemos una explicación. Los arrow function no tienen su propio this, como acabamos de mencionar. En lugar de eso, heredan el this del contexto donde fueron creadas. En este caso, fue creado acá, dentro de este objeto, hereda de más arriba. Luego, cuando conviene usar una arrow function, en funciones cortas o callbacks, que eso ya lo vamos a ver después, o en los ejercicios mismos también vamos a ver todo esto más en detalle. Cuando no necesitamos un this propio, no usar como método de objeto si necesitas acceder al this. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Si necesitamos acceder al this, a una propiedad dentro del objeto, es recomendable que usemos una función de las tradicionales y no una arrow function si queremos acceder dentro de este objeto. ¿Se entiende? Luego, por ejemplo, otra cosa también a tener en cuenta es que JavaScript a las funciones las tiene como un objeto. Esto es también un tema muy particular de JavaScript. Por ejemplo, esta función que tenemos acá, JavaScript por detrás las hace un objeto. ¿Se entiende? En realidad, JavaScript todo lo convierte en un objeto y por eso las cosas tienen métodos. Ven que nosotros hemos visto que este objeto le creamos un método normal, otro arrow. Bueno, estos también tienen método porque por detrás son un objeto. Saludar. Si nosotros hacemos saludar punto tanto, miren, acá el Visual Studio Code nos dice los métodos que tiene. ¿Ven? Método. Es una función, es un método que tiene la función saludar. ¿Ven? También tienen bin, call, apply. Y estos son para modificar el this. ¿Entienden? Entonces eso lo vamos a ver en los ejercicios, van a ver varios sobre eso.
de cómo modificar el this de una función. Entonces, luego avanzamos. Luego tenemos el scope. El scope, que en español sería el ámbito, en JavaScript. Tenemos el global scope, que es lo que se define fuera de las funciones. Tenemos el scope dentro de la función, que es, bueno, dentro de una función. Tenemos el block scope, que es el que se define simplemente en un bloque, en eso los que escribimos en los cuerpos de las funciones, por ejemplo. Entonces, vamos a ello. Scope. Y bien. Ahora, tenemos... Vamos por parte. Y bien. Empezamos con el global scope, por ejemplo. Para entenderlo, tenemos lo siguiente. Tenemos una constante, el global, ¿entienden? Está global, no está en ninguna función ni nada, tenemos una variable global. Luego tenemos una función donde dentro tenemos otra constante, apellido, y dentro tenemos unos console log. Miren lo que sucede. Tenemos este console log que dice dentro de la función nombre, tratamos de hacer un console log de esta variable, ¿entienden? Que está fuera del cuerpo de la función, fuera del scope, porque el scope también se le dice a lo que está dentro acá. Pero bueno, ahora este es el scope global, o sea que está fuera, está accesible para todos. Por eso nosotros al hacer un console log acá, desde el nombre, sí le accedemos, sí funciona. Si hacemos obviamente acá adentro un console log de apellido, también, porque está en el mismo scope y este nombre está en un scope arriba y se puede, o sea, desde adentro para arriba se puede acceder. Por eso esto sí se puede acceder al scope global y se puede acceder a su propio scope. Scope, digamos que es como lo que le pertenece, ¿entiendes? Es como su campo de contexto. Es como si te digo, esto sí te incumbe, o sea, este espacio, estas cosas sí te incumbe, esto es sí es tu scope. O cuando alguien te dice, esto no es de tu incumbencia, no sé si se pronuncia bien así, pero bueno, es que esto no está dentro de tu scope, no te tenés que preocupar, ¿se entiende? Entonces, esto sí, esto se puede acceder al scope global, esto lo invocamos y obviamente se va a ejecutar estos console log y nos va a decir que sí. Esto nos va a mostrar los valores dentro de la función, nos va a mostrar Gonza, luego Pérez. Ahora, esto, si hacemos este console log de nombre, también, porque miren, estamos en el mismo scope acá, también. Pero ahora, miren lo que pasa. ¿Qué tal si este console log lo descomentamos y lo tratamos de ejecutar? Que es fuera de la función y tratamos de hacer un console log de apellido, que está dentro del scope de la función. Lo que va a pasar es que esto nos va a tirar un error. Nos va a decir que no está definido. ¿Ven? Porque queremos acceder a un scope dentro de esta función y no funciona así. Miren, aquí tengo una foto donde se pueden tener como referencia de, por ejemplo, el scope es como estas muñequitas chinas que está uno grande y luego dentro hay otras muñecas. Desde la muñeca que está, o sea, la primera muñeca, la más chica, la más pequeña, puede acceder a las que están más arriba, pero no al revés. ¿Se entiende? Bueno, esto funciona lo mismo. Funciona lo mismo. Es como también donde estoy. Yo estoy viviendo ahora en un espacio y hay un edificio. Yo puedo acceder afuera, puedo salir afuera, puedo acceder a las calles, puedo hacer todo, pero, o sea, yo tengo scope para acceder a todo afuera, ¿se entiende? Pero la gente de afuera no puede acceder donde estoy viviendo ahora, ¿entienden? No tienen scope acá, ¿se entiende? Es lo mismo. Entonces, tenemos ese ejemplo, eso es el scope global, esto es la función este es el scope de la función. Y luego tenemos el scope de bloque, que es básicamente, por ejemplo, cuando escribimos un if y tenemos esta llave, este bloque de código, también se le dice bloque, lo que está dentro de las llaves. Por ejemplo, si esto es true, bueno, siempre se va a invocar.
Tenemos, por ejemplo, estas variables, edad, ciudad, país. Esto obviamente funciona, los console log dentro del bloque, o sea, pueden acceder porque están en el mismo scope. Pero luego, si queremos hacer un console log de edad fuera de este bloque, de este scope de bloque, no se va a poder acceder, no se va a acceder edad, porque esto está dentro de este scope, no se puede, ¿entienden? Luego hay otra cosa muy particular, es que país por más que esté dentro de este scope y hacemos un console log aquí adentro, aquí afuera, sí, ¿por qué? Porque var, esta manera de crear variables es rebelde y no respeta lo que es el block scope, no respeta lo del scoping, por eso las variables creadas con var ha quedado obsoleto, o sea, no se utiliza porque nos podemos encontrar con estos problemas que no respetan muchas cosas que debería respetar como lo hace const y let, ¿entienden? Aquí, si creamos una variable con var, no respeta, se puede acceder y se puede acceder desde cualquier lugar, por eso hay que evitar ese uso. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, estas funciones, tenemos, bueno, esto es lo mismo, tenemos una función, dentro tenemos otro scope de bloque. Luego si queremos hacer un console log de x, esto no va a decir que sí. ¿Por qué? Porque se utiliza var, acuérdense que var es un rebelde. Luego si queremos hacer un console log de la y, no va a decir que no, un error. ¿Por qué? Porque está dentro de este scope y este scope no puede acceder al scope que está al lado así es, sí, no se puede acceder al scope que está ahí, que está fuera de su alcance, básicamente, ¿entienden? Sí puede acceder a uno que está por arriba. Y bien, básicamente eso. Ahora avanzamos al próximo tema, que es closure y ámbito léxico, que es el scope. Ámbito, scope. Vamos a ver las closure, que es un tema muy específico en JavaScript, y bueno, el scope también léxico, que también en español es ámbito léxico. Y bien, una closure, creo que es esto. Es cuando una función recuerda el scope donde fue creada, aunque se use fuera de ese contexto. Bien. Esto es muy particular, o sea, no lo van a utilizar siempre, pero sí se lo van a encontrar se lo pueden encontrar en su día como programador. También se lo pueden preguntar en las entrevistas. Esto es súper habitual encontrarse en las entrevistas con esto. Bueno, por ejemplo, tenemos, ¿qué es lo que es una closure? Que en español es cadena. Closure. Entonces tenemos una función, crear contador, y que básicamente tenemos una variable, que dentro tenemos una variable que es un contador, que lo iniciamos en un número 0, y dentro de esta función retornamos otra función, en este caso una función de expresión anónima, no tiene nombre, y dentro vamos a sumar a esa variable que está en el scope de arriba. Acuérdense que este scope puede acceder al que está arriba. Entonces esto lo suma, cuando esto se invoca, suma a esa variable y hace un console log. Entonces, esto es básicamente una closure, es que encadena otra función y la otra función puede modificar el scope de la función principal. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, si invocamos esta función, crear contador, y lo que hace es que esto, al invocarlo, retorna a esta función. Entonces, en contar vamos a tener esta función. Esto sería algo similar a hacer esto, ¿entienden? La diferencia es que se creó el contador de 0. Tenemos acá dentro el contador en 0 y la función para que se modifique ese contador. Entonces, cada vez que lo invocamos, esto, miren, si lo invocamos una vez, el contador va a ser 1 y nos va a dar el console log de contador 1. Si lo volvemos a invocar va a ser contador 2. Si lo volvemos a invocar va a ser 3. ¿Y por qué? Porque acuérdense que al invocar esta función retornamos esta función
que esto básicamente suma al contador, ¿se entiende? Y bien, básicamente eso es una closure, es eso, son funciones anidadas donde podemos crear un valor que no va a estar accesible desde el exterior. Eso está muy bueno porque le da cierta seguridad, está muy bueno. Y por ejemplo, podemos crear otra instancia de este contador. Por ejemplo, si lo volvemos a invocar con este otro contador y lo invocamos a esto, se aumenta ese contador. Es como que tenemos otra nueva instancia con distintos scopes, o sea, son totalmente independientes. Este con este, ¿entienden? En este caso, si lo invocamos por segunda vez, va por el 2 y este va por el 3, ¿entienden? Es como se crean distintas instancias. Eso es lo bueno de esto de las closures. Y bueno, aquí tenemos por qué funciona, porque la función interna recuerda el entorno scope donde fue creada. ¿Se entiende? Esta función accede a esta variable y lo recuerda. Y cuando esto lo volvemos a invocar de nuevo, este contador vuelve a ser 0, ¿entendés? Por eso se crea otra instancia. Luego, ese entorno incluía la variable contador y aunque crear contador ya terminó su ejecución, la función de vuelta sigue teniendo acceso a esa variable. Eso es un closure. Qué bien. Otro ejemplo útil sería una función que guarda un nombre. Por ejemplo, esta función recibe un parámetro, el nombre, y luego retorna otra función donde de vuelta esta función accede a este valor del parámetro y es un console log. Por ejemplo, si invocamos esto y le pasamos el parámetro de un nombre Juan y lo guardamos en esta variable, luego al invocar esta variable siempre nos va a dar hola Juan. ¿Se entiende? Este es otro ejemplo muy bueno. Ámbito léxico, cada función tiene acceso al scope donde fue definida, no al lugar donde se ejecuta. Eso está muy bueno. Entonces, gente, eso ha sido todo en la clase de funciones. Con esto podemos consolidar bien el entendimiento de las funciones, pero solo tenemos la teoría. Ahora, lo único que nos va a dar esa fortaleza en las funciones y en esta querida tecnología de JavaScript es con la práctica. Así que siempre recuerden que tiene un repositorio lleno de ejercicios para llevar esto a la práctica. Así que sin más, gente, me despido. Let's go.